Así que uno, esto quieres ser Pokémon. Quieres convertirte en el mejor. Quiero luchar, luchar, luchar con valor y con misión, corriendo riesgos sin dudar hasta ser el mejor. Mi equipo es el mejor en cualquier lugar. Espera, esa copa no cuenta porque es relleno. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! ¿Y si jugamos? Y ahora Lapras, dale hidrobomba, hidrobomba. ¡Pero no, falló! ¡Ah! Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en este primer episodio, en este gran capítulo que se llama... ¿Cómo se llama? Equipos temáticos. Este es nuestro primer equipo temático. Estoy súper feliz porque vamos a comenzar con el equipo del Mostaza de la Liga Naranja. Ahí ya va. Y listo, ya está prendido, ahora sí se ve. ¡Ah! El equipo del Mostaza de la Liga Naranja. ¿Y por qué la Liga Naranja y no Canto? Bueno, porque Canto tiene a Pilloto y Pilloto no está en esta Dex recortada. Y maldita Dex recortada, de verdad que yo amo a Pilloto. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Muy bien, este equipo del Mostaza está súper genial. Lo estoy llevando con Pikachu, Tauros, Bulbasaur, Lapras, Squirtle y Charizard, tal cual como él los llevó, excepto Charizard, que mi Charizard es Shiny. Lo que pasa es que no tiene un Charizard normal. Mal, porque mi Charizard es mi Charizard y yo quiero a mi Charizard Shiny. Oye, tranquilo, viejo. Y bueno, a ver, vamos a ver. Aquí este es un equipo bastante difícil de poder llevar a competitivo, pero vamos a poder hacer algo aquí. Las estrategias como tal se las comento durante el combate, pero de verdad, algo puede hacer, se puede hacer una magia toda loca. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Vemos a un Bulbasaur con un pañuelo elección, se viene algo cochino por ahí. Junto a Charizard, a Squirtle, junto a Tauros, está muy bien. Y tenemos a Lapras y a Pikachu. Esa es una combinación muy buena. Gracias a que Pikachu tiene pararrayos y con un Lapras, eso está muy bien. Vamos a poder sacar provecho de este equipo, aunque usted no lo crea, tal cual como el Mostaza. Y bueno chicos, ya que hablamos de este equipo un poco rápido, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos al combate! ¿Quién es ese Pokémon? ¡It's Diglett! Y estamos aquí en nuestro primer combate del día, esta vez contra Santo Cielo. ¿Qué nombre es ese? Muy bien, nosotros vamos a empezar, este equipo está súper difícil. Vamos a darle a Bulbasaur y a Charizard. Es lo primero que se me viene a la mente. Y quizás podamos aquí alternarnos con Lapras y Tauros. Tauros creo que es la mejor opción en este caso. Vamos a repasar aquí un segundito. Sí, ok, bien. La core de mi enemigo se está viendo bastante en el meta. Recuerden que estos combates son en BGC Rank Master, así que aquí la gente sabe jugar. Y bueno, señores, si perdemos, hicimos lo posible por usar el equipo del Mostaza. De nuestro enemigo vemos un Incineroar junto a un Moltres Galar, eso está súper mal. Vemos a un Tapu Fini, un Metagross, Raichu. No, este equipo, wow. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso, Joel? ¿Qué te van a hacer? Y yo no sé, yo tengo miedo, es lo único que sé, yo tengo miedo. ¡Qué miedo! Sin miedo. Vamos a ver, ese Confi siempre, un Confi es muy cerdo, casi siempre lo usan para las pantallas, o si no para activar los seguros de habilidad, así que hay que tener cuidado con ese Confi. Y bueno, y el pararrayos de ese Raichu junto a ese Tapu Fini. Vamos a ver qué se trae nuestro enemigo, que por cierto se está tardando demasiado. Amigo, estoy usando a un Bulbasaur y un Squirtle, no hay nada que pensar. No hay mucho que pensar con mi equipo, es un equipo temático. Está súper genial, es el primer equipo temático que traemos al canal. Y qué genial que sea. Vamos a ver, dependiendo de cómo salga todo esto, vamos a ver si sacamos más equipos temáticos. La evolución del Mostaza por todas las generaciones. Muy bien, vamos a ver con quién inicia nuestro enemigo. Y depende de esto toda la partida. Así que, veremos qué sucede. Ok, Moltres y Confi. Vuelo seguro de habilidad y vuelo que Confi se lo va a activar. Eso es lo más seguro. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a lo cochino, vamos a hacer cerdo, vamos a dormir ese Moltres y vamos a dinamaxizar aquí y vamos a usar Maxi Ignición contra Moltres. Muy bien, ¿qué pasa acá? Nuestro Bulbasaur tiene banda elección para que sea más rápido. Tiene 252 puntos en velocidad y tiene naturaleza miedosa. Aparte de eso, tiene como habilidad clorofila,
que aumenta su velocidad a por 2 cuando estamos con el día de sol. Nuestro Charizard no, como que no posee el factor Gigamax. De esa forma, cuando él use Max Ignición, va a poner día de sol, que es lo que más nos conviene. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Aparte de que cuando Ash usó a Charizard, él no poseía Gigamax, así que está bien, está bien. Todo está pensado por una estrategia cochina, señores. De verdad que hice lo posible para poder traer una estrategia decente en este combate. Vamos a atacar. Yo creo que nuestro Charizard es más rápido de por sí que ese Moltres. Ahora, si ponemos día de sol, yo creo que nuestro Bulbasaur también llega a ser más rápido que ese Moltres. Vamos a ver qué hacer. Efectivamente, nuestro enemigo está Dynamaxizando y creo que va a Dynamaxizar a su Moltres, obviamente. Salud, por cierto, también mi taza de Joel Juega está genial. Ustedes lo ven al revés, pero está genial. Necesito uno de esos. Muy bien. Dynamaxizó. Y bueno, nada, Dynamaxizó. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Suscríbete y dale like, dale like. Mientras más like tengas, vamos a traer un segundo equipo temático al canal. Y así vamos a ver. Yo creo que este video puede llegar a los 200 likes. ¿Qué dicen ustedes? 200 likes y sacamos otro equipo. Todo depende de tus likes. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Muy bien, le activó el seguro de debilidad, como les dije. Vamos con Max Ignición. Max Ignición, ¡wow! Le quitó mucho, no me esperaba ese daño. Creo que le... Ah, golpe crítico. ¡Hacks! Un hacks ahí. Esta vez de que sí de mi parte, pero bueno, lo voy a tomar, pero me ofende. Le activamos la cólera, eso está mal. Y vamos a ver quién es más rápido, Bulbasaur o Moltres. Bulbasaur, señores, miren eso. Dormimos a su Moltres. Señores, estrategia cerda es lo único que podemos hacer ante nuestro enemigo, dado que tenemos Pokémon super débiles en nuestro haber. Pero no hay nada que no se pueda hacer. Eso es para los que piensan que no se puede hacer nada aquí. ¿Qué vamos a hacer acá? Somnífero, podemos utilizarlo aunque no es efectivo ya. Entonces vamos a cambiar de Pokémon, vamos a sacar a Tauros para hacer presión un poquito. Y vamos a atacar otra vez aquí. Podríamos atacar con Max Ignición, pero quizás Maxi Ciclón también vendría bien para aumentar la velocidad. No, prefiero irme con Max Ignición, ese Moltres, vámonos por los... ¡Se desconectó! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se desconectó? Ay, Dios mío, señores, bueno, esto fue una muy buena muestra del poder de el Mostaza. Yo no sé cómo él perdió. Ah, no, mentira, yo creo que esa fue la única liga que ganó. Nada, chicos, vamos a un segundo combate. Vamos a ver qué tal que nos prepara este gran equipazo. ¡Y vamos ya! Si yo llorara cada vez que Ash pierde una batalla, estaríamos inundados. Pica, pica. Ay, solo está bromeando. Segundo combate del día, señores, contra Sai. Sai tiene un equipo que me preocupa, ese Weezing y ese Regigigas. Eso puede estar poderoso y difícil de manejar para nuestro equipo Mostaza. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Nada, nos vamos otra vez con Charizard y con nuestro Bulbasaur, creo. A ver, vamos a escoger a Bulbasaur. Yo creo que a nuestro Bulbasaur nada le puede ganar. Ahora vamos a llevar a Lapras, pero vamos a llevar a Pikachu esta vez. ¿Por qué? Porque Pikachu, veo a ese Rotom y a ese Duraludon que suelen tener ataques eléctricos. Entonces cuando vean un Lapras lo van a querer atacar eléctricamente. Y para eso está nuestro Pikachu. Yo creo que esta vez es un buen inicio. Lo podemos manejar muy bien. Me preocupa un poco ese caballo fantasma que siempre se me olvida el nombre, porque que las quiere es el de hielo. Y el de... El fantasma ese Ghostier, no se me olvida. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Cómo se me olvida eso? Glacier, Espectrier. Al fin se dio cuenta. Ese Espectrier, listo, ya me acordé. Bien, vamos a pelear contra Sae 151. Espero que no se retire. Yo creo que el combate anterior, bueno, que fue demasiado cerdo eso que hice. Fue muy cerdo, señores. Hay que estar consciente. Ok, Metagross y Spectrier. Estamos muertos, señores. Y aquí perdimos. Esto es una cagada. El equipo del Mostaza no va a poder. Miren eso, un Bulbasaur. ¿Quién trae un Bulbasaur al competitivo? Muy bien. Nada, con Charizard vamos a Dynamaxizar aquí. Maxi Ignición a ese Metagross. Me preocupa un poco porque... recordemos que estamos en Rank Master y yo creo que nuestro amigo nos puede leer esta jugada y puede utilizar Maxi Barrera. Pero bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Arriesgarlo. Y Somnífero, pero contra Spectrier. Siento que Spectrier puede ser un fastidio y si lo logro dormir puede ser muy bien. ¿Por qué? Porque Spectrier lo pueden llevar tanto ofensivo como soporte. Entonces, para no arriesgarme una cosa a la otra... Ok, aquí solamente hay que rezar que no... ¡Ya valió madres! Que no le hagan focus a nuestro Bulbasaur. Que nuestro Bulbasaur pueda sobrevivir por lo menos un turno. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes ven un Bulbasaur en competitivo, ¿ustedes qué hacen? Ignorarlo, porque es un Bulbasaur.
Vamos a ver, ok, mi enemigo está Dynamaxizando. Aquí no sé a quién puede Dynamaxizar porque puede ser o Metagross o Spectrier. Todo depende de lo que él crea conveniente. Vamos a ver a quién será. Y Metagross, se ve Metagross. Ok, entonces si Dynamaxizó a Metagross, eso quiere decir que ese Spectrier es soporte. Eso está bien y está mal. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Mal, porque los soportes Spectrier son un fastidio. Vamos a ver ahora. Y alarido. Muy bien. Nos van a bajar el Ataque, mira lo que le quitó a Bulbasaur. Un simple alarido, mira lo que le quita. Bulbasaur, por favor, compórtate. Ok, nos disminuye el ataque especial a -1. Pero no importa, vamos con Max Ignición. Y ese Metagross chupa muy bien. Mira lo que le quitamos, señores. Ahora, con Día de Sol, yo creo que junto a la clorofila y nuestro Bulbasaur es más rápido que ese Metagross. Y de esa forma, creo, si todo sale bien, podríamos dormir a Spectrier. A ver. O debe haber dormido a Metagross quizás, pero Spectrier es un fastidio. No, mejor Spectrier. Está bien, Spectrier. Ok, señores, dormimos a Spectrier. La estrategia va bien. Miren el tamaño de esos huevos. La estrategia va funcionando. El equipo de Mostaza no decepciona. Maxi Temblor. Bulbasaur. Adiós. Hicieron poco a Bulbasaur, pero ¿por qué? Bueno, no importa, nada. Adiós Bulbasaur. Le hizo bastante bien. Ay, mi Bulbasaur, vale, pobrecito. ¿Cómo le vas a hacer foco a un Bulbasaur, vale? ¿Qué es eso? Si es un Pokémon chiquito, no, la gente sí molesta. Ok, ahora tenemos Día de Sol, pero tenemos Poder Solar. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a sacar... Tenemos a Pikachu, pero... no sé... Wow, no sé. A Lapras, quizás. Es que está... Vamos a sacar a Lapras, pero yo creo que aquí vamos con protección. Déjame ver. Wow, está difícil de verdad manejar este equipo. Nada, vamos a utilizar que Maxi Temblor contra ese Metagross. ¿Verdad que Spectrier está dormido? Rosy, me agrada este chico. Sí, y vamos a utilizar Psíquico contra ese Spectrier. Ventisca ni Hidrobomba no, porque estamos bajo día de sol y ya saben lo que pasa. Nada, vamos con Maxi Temblor. Metagross debería morir. A ver, y muere. Qué raro que mi enemigo no usó Maxi Barrera. Me imagino que se confió demasiado al ver un Bulbasaur y a un Squirtle en mi team. Dijo, nada, este amigo no sabe jugar. Y sí, efectivamente, señores, estoy loco y no sé jugar a veces. Okay. ¡Esta perra está loca! Ok, asesinamos a su Metagross y su Spectrier sigue dormido. Vamos a tomar ventaja de esto. A tratar de hacer lo posible. No puedo atacar con ataques de stab con mi Lapras hasta que no se vaya ese Día de Sol. Así que vamos con un Psíquico y bueno, nada, le quita un poquito y está bien. Recordemos que nuestro Charizard, por el poder de sol, pega más fuerte. Se me olvidó el nombre. Yo hice un video de una estrategia con Charizard que está muy buena. Es cierto, fue este mismo Charizard. Ok, tenemos a Rotom. Esto está fácil, señores. Aquí vamos a utilizar Maxi Ignición, pero... A ver. Maxi Ciclón, podemos aumentar la velocidad. Maxi Temblor, prefiero pegar esta. Vamos a pegarle un Maxi Ignición a ese Glastier. Dios mío. Y vamos a cambiar aquí a Pikachu. ¿Por qué Pikachu? No lo sé, tú dime. Sea lo que sea que vaya a hacer Rotom, va a atacar con un ataque eléctrico o a Charizard o a Lapras. Entonces Pikachu es la opción más ideal para este momento. Y vamos a pegarle una Maxi Ignición bajo Día de Sol. Y despertó el caballo. Despertó. Joder. Alarido de nuevo. Señores, estamos a -2 en ataque. Qué cochino. Se hubiese dormido un turno más. ¿Por qué te despertaste? ¡Sucio! Muy bien, vamos con Maxi Ignición. Y... Muérete, por favor, muérete. No, se murió. Y por poquito. Qué cagada. Ok, utilizaron rayos. Genial, para rayos leímos muy bien ese ataque de nuestro enemigo. ¿Qué vamos a hacer acá? ¡Qué miedo! Sin miedo. Qué fastidio porque no se murió ese Spectrier, vale. Eso no está en los cálculos, Pikachu lo hizo muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí podríamos utilizar arenas ardientes para ir a lo seguro, pero no, vamos a darle con Onda Ignea. No me arriesgo con Tajo Aéreo, vamos a darle con Onda Ignea y espero que no falle ninguno. Y con Pikachu podríamos utilizar sorpresa contra... No vale la pena porque le van a hacer focus a Pikachu. Así que vamos a hacer una protección acá. Pienso que es el movimiento correcto. Creo que ese Spectrier le va a querer hacer focus al Pikachu, dado que puede parar a ese hornito. Así que bola sombra contra Pikachu. Muy bien. Leímos, señores, leímos. Y no falle. Señores, qué equipazo. Esto es un equipazo, señores. Aunque falló el de Rotom. Bueno, nada. Pero no importa. Matamos a Glastier, que es lo que nos preocupaba un poco. Ahora,
Rayo y de nuevo, para Rayo, señores, eso no nos va a afectar. Ok, muy bien. Entonces, poder solar nos quita... Bueno, Charizard de verdad que lo está haciendo muy bien, aunque el poder solar lo está asesinando, más la Life Orb. Vamos a ver ahora... Y saca a Chiquichucuchucu, no sé qué es eso. Ok, ¿qué les dije? ¿Qué vamos a hacer acá? Yo creo que acá vamos con arenas ardientes. Y aquí vamos a utilizar... No... A ver... Algo anda mal. Podría cambiar a Lapras por si le hacen foco a Pikachu, pero no importa porque quiero que le peguen a Lapras. Yo creo que Lapras va a terminar este combate bastante bien. Así que vamos a pegarle un truenazo a ese dragoncillo. Vamos a ver, Arenas Ardientes. Dale, duro, Duraludon. Mátalo. Quedó vivo. Su madre. ¡Ah, pero lo quemamos! ¡Hacks! Una buena hackeada ahí. Muy bien, Charizard, lo estás haciendo perfecto. Pulso Dragón. Ese va para Pikachu seguro. Ok. Pikachu se muere. Yo creo que hubiese sido mejor opción sacar a Lapras aquí para tanquear ese ataque. De igual forma ese Durarodon se muere y Rayo, ok, nos hicieron un doble KO, pero Durarodon se muere. Va a quedar Rotom versus Lapras. Nuestra batalla será legendaria. Señores, aquí adiós Charizard y adiós Durarodon por la quemadura. Bueno, y se acaba el día de sol. Genial que se acabe el día de sol. Lapras va a entrar en un turno perfecto. Ok, queda Rotom versus Lapras. Aquí vamos a sacar a nuestro Lapras. Si Rotom nos pega con un trueno, que es lo más seguro, porque creo que ese Rotom es Scarf, va a ser genial porque no nos va a matar y nos va a activar el seguro de debilidad de nuestro Lapras. Entonces nosotros vamos a utilizar aquí un Hidrobomba, un ataque de stab más el seguro de debilidad. Debería pasar, a ver, Rayo no nos va a matar. A ver, ok, nos quitó bastante. Muy bien, ¡Hacks! ¡Nos paralizaron! Dios, este es el combate del hack, señores. Hacks por todos lados. Pero nos activa el seguro de debilidad. Ahora Lapras, dale Hidrobomba. ¡Pero no, falló! Joder. ¡Ah! Rayo, nos mataron, hijo de tu puta madre, vale. ¡Ah! Bueno, señores, nada. Perdimos por culpa de un hacks. Hicimos lo que pudimos con el equipo del Mostaza. Si te gustaron estos combates, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad donde tumbamos el micrófono. Joel juega. Así que sin más nada que decir, me despido, chicos, y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Pum! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre mejor. Esa es una historia de origen brutal.